Va, entonces, como les mencionaba, pues les doy de nuevo la bienvenida a este espacio creado desde el BP de Diversidad de ACBS Colombia. El día de hoy vamos a tener un simposio relacionado con temas de diversidad titulado Atención a personas trans y sexualidades BSM. Vamos a tener a Dominica Avellaneda, a Sara Roballo y a Diana Acuña. Entonces, le doy la palabra en este momento a Dominic para que puedas empezar la presentación. Listo, súper. Pues nada, primero agradecer a ACBS por el espacio y pues buenas tardes a todas, todos y todas. Entonces, no alcanzo a ver, ya, bien. Entonces, me presento, soy psicólogo y magíster en Psicología Clínica y de la Salud y les voy a hablar de la atención psicológica afirmativa a personas con identidades y expresiones de género diversas. Entonces, esta es la agenda. Vamos a dar un pequeño contexto con estos conceptos de estrés de minoría, modelo de entrenamiento desde la multiculturalidad, cómo construir rapport y la relación terapéutica, cómo acompañar los tránsitos y la importancia de la supervisión afirmativa. Entonces, para empezar, unos conceptos relevantes que pues, son fundamentales para poder entender el contenido de esta presentación. Entonces, hablamos de sexo, a esas características físicas que diferencian a las personas de acuerdo a los órganos, hormonas y cromosomas. Se divide entre hembras, personas intersexuales y machos. Frente a ese sexo biológico se suele asignar un género. Entonces, que se divide entre hombre, mujeres y pues eso dentro de lo binario. El género constituye un conjunto de comportamientos, formas de pensar, formas de relacionarse, que básicamente clasifican a las personas de acuerdo a ese sexo. Por otro lado, la identidad de género es la forma en la que uno se percibe a sí mismo y sí, es como la forma en la que uno interpreta su propia existencia. En ocasiones, la identidad de género no corresponde con el sexo que se asigna al nacer. En estos casos hablamos entonces de experiencias de vida trans. Esas experiencias de vida trans, o bueno, ese término de trans es un concepto sombrilla que abarca otras muchas etiquetas. Ahora, con relación a la expresión de género, es el conjunto de comportamientos, también forma en la que uno se relaciona con otras personas, la manera en la que uno se viste, en la que habla, que da cuenta precisamente de cómo uno expresa ese género, valga ahí la redundancia. Entonces, se habla de género no conforme en los momentos en los que esa expresión no está categorizada en esas sí, categorías tradicionales del género y que no se encaja claramente en eso tradicional. Este término también es un término sombrillo, ¿sí? Entonces, por eso a lo largo de la presentación hablaré de transgénero y género no conforme. Y por otro lado, la orientación sexual habla de la atracción, ¿sí? Y pues estas son algunas de las categorías, evidentemente existen muchas más, pero digamos como estos son los términos más generales para comprender todo lo que vamos a hablar. Hablamos del modelo de estrés de minoría, que básicamente explica la manera en la que por el hecho de pertenecer a un grupo minoritario en la sociedad, las personas están más expuestas a violencias, a discriminación, microagresiones, entre otras muchas cosas. Entonces, en esa exposición a estas situaciones súper particulares por pertenecer a una minoría, las personas están más expuestas a problemas y trastornos de salud mental y alta comorbilidad, pero no es por el hecho de que la persona pertenezca a una minoría, sino es por la manera en la que la sociedad reacciona ante la diferencia que sale de la normalidad, con muchas comillas. Todo esto va a generar una disparidad en salud y una disparidad psicosocial que las personas que están expuestas nuevamente a esta cantidad de violencias tienen una desconfianza y una expectativa de rechazo generalizada. Y precisamente por eso no acuden o suelen no acudir a los servicios de salud. Dentro de las experiencias que viven dentro de la consulta están la tendencia a explicar sus experiencias de vida, las microagresiones, el temor a ser juzgados y las mal llamadas terapias de conversión. Que esas mal llamadas terapias de conversión son precisamente esos intentos de corregir o cambiar la identidad de género o la orientación sexual de las personas, ¿sí?
Esa inequidad y esa desigualdad de la que he venido hablando está relacionada con la falta de competencia, de ética y de conocimientos por parte de los profesionales en salud. Y en su lugar, lo que vemos es que se presentan sesgos, actitudes y prejuicios fundamentados en la cis heteronormatividad que resulta en microagresiones y agresiones. Entonces ahí es cuando uno dice como, bueno, sabemos que existe una falta de conocimiento, preparación y demás. Y esta falta de preparación se explica en cierta medida porque la gran parte de profesionales están entrenados en el modelo médico, es decir, un modelo que diagnostica, patologiza, empieza a ver qué comportamientos o síntomas son anormales y tener esta postura básicamente habla de que existen personas enfermas, muchas comillas, que, por tanto, como están enfermas, pueden ser curadas. ¿Sí? En su lugar, el modelo multicultural básicamente a lo que le apunta es a despatologizar esta, estas experiencias de vida y en su lugar se centra en las fortalezas y en la resiliencia. Hablamos entonces desde ese modelo de la multiculturalidad de las competencias multiculturales. Entonces, una competencia es básicamente eso observable que habla del desempeño de un profesional que está compuesto por las actitudes, los conocimientos y las habilidades. Nuevamente, este enfoque está basado en las fortalezas y las personas que tengan este modelo de entrenamiento son capaces de evaluar las fortalezas de un cliente trans y las formas en las que exhiben esa resiliencia. Como resultado, las personas que están capacitadas pueden influir positivamente en la sensación de bienestar de los consultantes. Ahora, una aclaración ahí, precisamente esas competencias culturales, habla de qué tan capaz soy como profesional para entender, ayudar y acompañar a una persona que hace parte de una cultura diferente a la mía, desde un proceso afirmativo. ¿Sí? Entonces, las personas nuevamente que están formadas en este tipo de entrenamiento son capaces de entender las experiencias de género de los consultantes y revisar cómo ese género impacta en esa visión del mundo. Otros aspectos que son fundamentales para los profesionales en cuanto a tener una postura afirmativa es abordar el trauma, la resiliencia, el estrés de minoría e incluirlos efectivamente en la formulación. Como estamos hablando de competencias, el lenguaje funciona como mediador porque puede facilitar o inhibir la competencia cultural en la medida que exhibe los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Entonces, una persona puede tener una actitud afirmativa, pero en el uso que tiene del lenguaje, eso no coincide. Entonces, puede que en el lenguaje tenga sesgos, tenga prejuicios, tenga estereotipos, que realmente de fondo lo que están haciendo es un daño, una microagresión a las personas trans y género no conforme. Precisamente por eso, el lenguaje es fundamental, tener un lenguaje afirmativo, precisamente porque favorece la consolidación de un espacio terapéutico afirmativo. Con todo esto, pasamos entonces a cómo construir el rapport y reconocer las diferencias dentro de la relación terapéutica. El primer paso es cuestionarse la socialización de género. Entonces, revisar los sesgos, estereotipos y prejuicios que puedo llegar a tener por el hecho de que una persona tenga una identidad de género diversa. Y, por ejemplo, algunas preguntas que orientan ese cuestionamiento es, ¿qué es el género? ¿Cómo lo concibo? ¿A qué retos se enfrentan las mujeres, las personas trans y los hombres en la sociedad? ¿Y qué cosas has dejado de hacer o te sentiste obligado a hacer por el género que te asignaron? Entonces, cada quien encontrará sus propias respuestas y notará que el género nos atraviesa a todos. Y como nos atraviesa a todos y eh, básicamente está ahí siempre en el aire el género y las cosas que uno puede o no puede hacer precisamente por el género que le asignaron, eh, uno cambia esa postura de voy a ayudar a las personas trans porque es lo correcto y como esta posición un poco de salvador o salvadora a pasar a una comprensión profunda de las experiencias de género y cómo nos oprimen a todos en mayor o menor medida, de acuerdo precisamente a esa interseccionalidad. Tener esa postura básicamente va a hacer que percibamos todo esto como una liberación compartida
y que empecemos a considerar nuestra propia liberación de género y cómo está conectada con la liberación de género de los consultantes trans y género no conforme, tanto dentro de la consulta como por fuera de la consulta. Estas implicaciones, esta práctica psicológica liberadora va a tener implicaciones. Entonces, en principio, vamos a tener un conocimiento sobre los diferentes niveles a los que podemos intervenir. Entonces, podemos intervenir dentro de la consulta, pero también en las instituciones. Entonces, colegios, universidades, sistema de salud, empresas, y ya a nivel social, digamos, más general, con el desarrollo de política pública. Hay otra cosa ahí muy fundamental, que es el uso del privilegio cisgénero para generar ese cambio social. Evidentemente, como pues les he venido contando del estrés de minoría, existen barreras de acceso para las personas trans y pues cosas como tener estos espacios para hablar. Entonces, tener ese privilegio hace que empecemos a reconocer cuáles son esas barreras de acceso y a empezar a proponer formas en las que se puede disminuir o, sí, disminuir esa brecha social. Nuevamente, entonces, la atención a la resiliencia y el afrontamiento, esto va a implicar que vamos a conectar a las personas con sus comunidades y vamos a fortalecer las estrategias que esta persona seguramente ya tiene, en dado caso, o si no, pues precisamente hacer ese entrenamiento. Y ya por último, implica estar siempre a la vanguardia de la investigación y aprender, aprender y seguir aprendiendo. Vuelvo entonces al lenguaje. Este modelo de microafirmaciones le va a competir de forma directa a las microagresiones. Entonces, las microafirmaciones son la validación de la identidad transgénero a través de gestos verbales o conductuales, intencionales o no, que ocurren dentro de las interacciones interpersonales. Esto tiene el fin, básicamente, de validar el valor de un individuo dentro del contexto terapéutico. En este modelo podemos ver que parte desde una postura pasiva a una postura activa. En el primer eslabón encontramos la ausencia de microagresiones. El hecho de que esté la ausencia de microagresiones incluida dentro de un modelo de microafirmaciones da cuenta de que ese estrés y esa violencia es crónica y exacerbada. Y entonces, para ponerlo de forma más clara, una persona asiste a consulta, no la tratan mal, es decir, no le faltan al respeto por su identidad, nota que la persona que le atienden tiene cierta competencia, no hay un control por la identidad en ninguna de sus formas. Entonces, ya por eso, básicamente porque no le hicieron nada malo, ya piensa que es un lugar afirmativo sin que ese sea el caso necesariamente. Entonces, esta primera postura o este primer eslabón llama la atención frente a la necesidad de que nos familiaricemos con las formas en las que las microagresiones pueden llegar a tener lugar. Son sutiles porque el género siempre está ahí y no siempre las vemos. Entonces hay que estar reflexionando y cuestionando muchas de las cosas que uno dice y hace dentro de la consulta. El segundo y el tercer eslabón hablan de reconocer e interrumpir la cisnormatividad. Esto implica tomar conciencia de la cisnormatividad y cómo se manifiesta dentro de la literatura psicológica que informa la práctica. Nuevamente, esto implica tener un marco desde la multiculturalidad y desde la justicia social. Nuevamente, tener una postura crítica frente a lo que nos enseñaron. Em, y ya por último, en la postura activa implica ver el género auténtico de el consultante o de la consultante. Todo este modelo implica tener una postura de reflexividad, de evaluar el autoconocimiento y el comportamiento para alcanzar ese nivel de competencia que efectivamente sea una práctica afirmativa con las personas trans. Estas son como algunas recomendaciones generales, entonces ser consistente sobre la manera en la que la consultante se identifica, cosas como preguntar por nombre identitario y por pronombres y usarlos tanto como se pueda, no patologizar, entonces respetar la autonomía y la autodeterminación de la consultante. Ahí pues cabe aclarar que todo tránsito es único y que en esa medida tenemos que escuchar a las personas, a nuestros consultantes y mantener un enfoque biográfico. Todos estos temas implican una educación continua, informarse sobre las leyes, sobre la literatura y nuevas técnicas para brindar la mejor atención.
todo lo anterior implica adquirir habilidades, no solo es la actitud afirmativa o el conocimiento, sino también cómo se traslada a través del lenguaje y esa capacidad de conectar con la persona consultante. Precisamente, como ya lo decía, esa exposición al estrés y a la violencia es crónica. La calidez del terapeuta es fundamental para asegurar que esa persona pues esté en un lugar seguro. Hay muchas cosas que decir sobre cómo acompañar un tránsito. Solo quiero señalar algunas. No va a leer como casi nada de esto, pero en principio el espacio terapéutico debe funcionar como un lugar seguro para experimentar. Esto quiere decir que si una persona está, por ejemplo, a inicios de un tránsito y quiere probar otros pronombres, que el espacio terapéutico sea ese lugar para probar y para revisar cómo se va sintiendo la persona. Además de esto, hay que ser muy conscientes de ese objetivo final de mejorar la calidad de vida de la persona y contrastarlo con el mundo real en el que está la persona trans que consulta. Esto lo menciono entonces, por ejemplo, si una persona está expuesta a violencias, bajo ninguna circunstancia podemos decir que vamos a hacer procesos de exposición porque sería exponerle más al riesgo. Bien, hay que ser muy cuidadosos con esos aspectos. Em, y además de eso, precisamente tener esas rutas y organizaciones de apoyo que acompañen estos procesos. Entonces, evidentemente un tema mucho más largo, pero digamos eso es como lo más importante. Ahora, en otros países se necesita algo así como una certificación para poder tener acceso a derechos. Entonces, cosas como poder cambiarse el nombre o el componente sexo-género o siquiera Mi amor, ¿qué quieres iniciar, de comer? ¿Quieres tú? o siquiera iniciar tratamientos médicos. Em, Esto no pasa acá en Colombia, esto no debería suceder. En mi experiencia, igual sigue pasando, precisamente porque los profesionales no tienen los conocimientos eh, de la ley o de plano de como atención afirmativa, ¿no? Entonces, nuestra postura como psicólogos es pasar a la defensa y hacer reconocimiento de derechos. Esto va a tener la forma de informar a los consultantes sobre sus derechos y el derecho a la denuncia. Em, y creo que eso es parte fundamental pues de nuestro rol. Y ya por último, la supervisión afirmativa es precursora de esa terapia afirmativa exitosa y es clave precisamente para que las personas se vuelvan culturalmente competentes. En esa supervisión debe estar centrada en competencias y habilidades, porque podemos tener actitudes afirmativas, podemos tener conocimientos, pero si eso no se traslada en la competencia o en lo observable o en el lenguaje, vamos a tener una barrera con los consultantes. Y por último, pues mantener un carácter ideográfico. Entonces, preguntas y estas serían las referencias. Vale, Dominic, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba un poco, como vamos a pasar la siguiente presentación, en verdad te agradezco porque creo que fue una presentación muy interesante, un abrebocas también de muchas de las cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos, sobre todo los psicólogos y los terapeutas que trabajamos con personas trans. Entonces creo que eso en verdad es fundamental también. Entonces vamos a ver un poco las preguntas, como les mencioné hacia el final, y bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Entonces es el turno de Sara. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, por favor, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Sara Roballo. El día de hoy traigo esta presentación que titula El fortalecimiento de los repertorios de intimidad en personas trans y no binarias mediante la psicoterapia analítico-funcional. Bueno, quiero comenzar contextualizando un poco. Tenemos unos puntos en común con mi compañero, con Dominic, pero aquí quisiera más enfocarme en cómo estos principios de la atención a las personas trans se solapan con los principios terapéuticos de los que voy a hablar el día de hoy. Entonces, ser persona trans eh, y persona no binaria, ¿eso qué implica en Colombia? ¿Mm? Como bien sabemos, las personas trans, pues
básicamente están expuestas a estresores continuos y crónicos con su, eh, vinculados con su identidad de género, pues que claramente transgrede estas lógicas binarias, biologicistas. ¿No? Entonces, pues si bien Colombia ha sido un país vanguardista en cuanto a la legislación en, en todo para todo el colectivo, ¿no? Lo que observamos es que aún persisten estas violencias. ¿No? El contexto terapéutico no es ajeno a ello. De hecho, en varios estudios que he podido revisar, lo que se ha encontrado es que las violencias en su contra eh, parten desde comentarios patologizantes sobre su identidad de género, intentos incluso de conversión dentro de las terapias, ¿no? También está el hecho de negar la atención clínica. Y pues también están las microagresiones, que son expresiones más sutiles de rechazo, que pueden ser comentarios de doble sentido, comentarios incómodos, preguntas incómodas sobre sexualidad, sobre prácticas eróticas. Y pues finalmente están el misgendering. ¿M? Misgendering hace referencia al mal uso de los pronombres, ¿m? A pesar de que la persona los ha aclarado previamente. ¿Listo? Bueno, este es un dato curioso. Este es uno de los primeros estudios que se realizó aquí en Colombia que nos hablan no solamente de esas experiencias traumáticas y de violencia, sino también de esas prácticas de cuidado que tienen a nivel comunitario, Disculpa, a Sara, nivel intracomunitario. te voy Sí, a interrumpir ahí. No sé si les pasa igual, pero no veo como si estás avanzando. no, ya. Ah, vaya. ¿Pueden ver ahí? Listo. Bueno, Claro. entonces no me voy a centrar en esto más que eh, como tal reconocer estos pilares que y pues el estrés de las minorías. Aquí complementando lo que decía Dominic, por un lado están esos estresores distales, esas experiencias observables de rechazo, de victimización, incluso la formulación de leyes anti-LGBT. ¿M? Y por otro lado están estas fuentes de estresor proximal, pues que se generan pues, se generan a lo largo de la historia de la persona, ¿m? Como producto de estas continuas expresiones de violencia. Seguimos del ocultamiento de la identidad, que es más bien, que es el control del comportamiento de la persona trans para prevenir cualquier tipo de agresión, ¿no? Pero a causa de esto también va perdiendo genuinidad en su comportamiento. ¿M? Por otro lado está el estigma internalizado y es la interiorización de esas expresiones de rechazo. Entonces son esas actitudes negativas que la persona tiene hacia su identidad de género y que van en detrimento de su autoconcepto. Finalmente está la sensibilidad al rechazo y es actitudes de sumisión, actitudes de recelo interpersonal
ante señales ambiguas de rechazo. ¿Listo? Particularmente en estos dos puntos encontramos que la psicoterapia analítico-funcional puede servir para fortalecer, eh, como para reducir estos repertorios, pero también para incrementar la intimidad. La intimidad se define básicamente como un proceso comportamental en el que yo emito comportamientos que han tenido una alta probabilidad de ser castigados, pero que en la interacción reciben, reciben una respuesta cálida, una respuesta de apertura, lo que ayuda a generar un espacio seguro en el que mi expresión y en el que mi genuinidad van a ser recibidas con calidez. Es muy importante los repertorios de intimidad en esta población porque se ha encontrado que es un factor protector, eh, no solamente frente al efecto del estrés de las minorías, sino también un factor, un factor protector en materia de salud. Bueno, entonces, pues la psicoterapia analítica funcional es una terapia de corte comportamental, interpersonal, que básicamente se centra en evaluar las conductas clínicamente relevantes. ¿M? Las conductas clínicamente relevantes son aquellas conductas que la persona emite en la interacción con el terapeuta, con su terapeuta. Se clasifican como uno, que son las conductas problema. ¿M? Estas conductas normalmente, si hablamos en una interacción íntima, podrían verse como cualquier intento que la persona tiene o para bloquear la expresión cercana al terapeuta o incluso para generar cierta, cierta incomodidad y en la interacción con su terapeuta. ¿M? Em, por ejemplo, una CSR1 podría ser que cuando se le pregunte a una persona, o más bien, en medio de una interacción con su terapeuta cometió un error y llamó a la persona con el pronombre incorrecto. La persona que tiene dificultades para expresar desacuerdos, lo que hace es omite hablar del tema, sin embargo, empieza a mostrarse más recelosa, eh, empieza a desviar la mirada, a hacer cualquier otro comportamiento que empiece a frenar esa interacción que tiene. ¿Listo? Eh, una CSR2, en este caso sería la mejoría, corresponde a que la persona pueda expresar eso que acaba de suceder, ¿m? Como pueda expresar genuinamente el efecto que eso tuvo en ella, ese error que cometió precisamente su terapeuta. ¿M? Finalmente están las CSR3, que hace referencia a esa explicación, esas explicaciones que nosotros podemos construir de la conducta, ¿no? Es decir, establecer relaciones funcionales que den cuenta del bajo qué condiciones se da el comportamiento y cuál es la consecuencia del comportamiento. El terapeuta básicamente interviene por medio de 5 principios terapéuticos, 5 reglas que no son como tal eh, una secuencia de pasos, sino más bien responden a la interacción que se presenta. Partimos de identificar las SRs, evocarlas, reforzar. Aquí reforzar tiene, o más bien la regla 3 tiene una doble lógica. Por un lado está el responder de forma genuina, cercana, de forma reforzante ante las aproximaciones o ante los comportamientos, ante las mejorías de las personas que asisten a sesión y responder contingentemente ante los intentos de la persona para evadir una interacción
cercana con su terapeuta. Está la regla 4 que consiste en que el terapeuta o la terapeuta pueden dar cuenta de su comportamiento, pueden dar cuenta del efecto de su comportamiento. ¿M? Y la regla 5 pues básicamente es ayudarle a la persona a generar estas explicaciones de comportamiento y también a plantear actividades para favorecer la generalización de de las ganancias terapéuticas que se ven en sesión a sus contextos naturales. La psicoterapia analítico-funcional ha tenido evidencia en personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas colombianas. ¿Listo? Por ahora tenemos evidencia con personas homosexuales, pero próximamente vamos a tener eh, un escrito que brinda evidencia en personas trans, pues, del que tengo la fortuna de ser parte. Bueno, dos principios importantes en la terapia, y es que básicamente esta no debe ser empleada de forma diferencial. Los principios de la terapia no deben ser empleados de forma diferencial y eh, puede que aspectos vinculados a su género no necesariamente se relacionan con el motivo de consulta, ¿no? Aunque no se relacionen con el motivo de consulta, sí es muy importante que, al menos en la aplicación de la primera regla, podamos dar cuenta de las experiencias de discriminación y la posición actual que tengan las personas sobre su identidad u orientación sexual. Los hitos más importantes en cuanto al desarrollo de su identidad y las respuestas que sus seres queridos han dado frente a su revelación. En cuanto a la aplicación de la regla 2, aquí doy unos ejemplos. Claramente, digamos que la literatura señala que los aspectos evocadores pueden ser los mismos que para las personas cisgénero, o sea, las condiciones de la terapia pueden llegar a evocar esos comportamientos, pero aquí hay unos muy específicos para esta población y es cómo la identidad de género o la expresión identitaria de género de su terapeuta puede llegar a ser evocador. ¿M? Em, entonces, les pongo este ejemplo. Tuve un caso de una mujer trans em, y dentro de la interacción empecé a notar que cuando yo me vestía, no sé, de forma un poco más eh, elaborada, por decirlo así, cuando me arreglaba un poco más por algún evento, eh, esto exacerbaba que ella preguntara más sobre su apariencia, eh, como que tuviera unos ademanes más femeninos. Pudimos como hablar al respecto de esta situación y pues pudo explicarme que a veces se sentía insegura eh, cuando le sucedían también este tipo de cosas en sus ambientes naturales, ¿no? Cuando de pronto veía eh, mujeres muy femeninas pues más que muy femeninas, es como muy arregladas, ¿no? Y tenía el temor de que yo la pudiese juzgar. Bueno, en cuanto a la regla 3 es muy importante que podamos responder efectivamente ante comportamientos autoestigmatizantes. ¿En qué sentido? A veces las personas que acuden a sesión van a tener comentarios eh, pues que hacen parte de su experiencia eh, con muchos estresores de ay, acabo de olvidar ese término, del estigma internalizado, ya. Y es nuestro deber también poder brindarle una respuesta efectiva que no deje lugar a duda de que pues, este se trata de un espacio afirmativo. ¿M? Y cómo precisamente ese tipo de cosas también tiene un impacto en nosotros, que somos sus terapeutas. ¿M? También implica identificar en el contexto de la persona eh, cómo puede fortalecer estos procesos de generalización de las ganancias terapéuticas, pues no todos, como hemos observado, eh, el acceso a un espacio seguro para estas personas es aún más difícil. Ajá.
está el hecho de poder verificar el efecto de nuestro comportamiento. ¿M? Estas actitudes implícitas o explícitas que tenemos cuando, en cada sesión. ¿M? Un ejemplo es como, no sé, como el hecho de fragilizarles en sesión, entonces no voy a brindarle una respuesta efectiva ante un comportamiento o una conducta en función de evitación, porque sé que en su contexto natural le han castigado. ¿M? Entonces, claro, en cierto modo, quiero cuidarla, pero la forma más efectiva de cuidarla es brindarle una respuesta efectiva, más no cohibir el hecho de hacerle saber, pues, cuando el comportamiento que tiene, eh, por ejemplo, termina por alejarnos de nuestra relación. ¿M? Finalmente estará la generalización y es nosotros como contexto terapéutico, o más bien la relación que estamos construyendo. La idea es que en la relación esta persona pueda notar, pueda discriminar aquellas señales que representan un contexto seguro, ¿m? Que representan un contexto recíproco y cómo las puede empezar a percibir afuera. ¿Listo? Esto es un trabajo constante que requiere moldeamiento. Bueno, los próximos pasos básicamente em, en cuanto a la investigación nos invitan a extender la intervención a otras personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. También lograr estudiar esta terapia con personas con diversas características sociodemográficas para fortalecer este estudio sobre la interseccionalidad. ¿M? Verificar el efecto de la psicoterapia con otras intervenciones que también han probado efectividad, como la terapia de aceptación y compromiso, incluir aspectos como medidas sobre la relación terapéutica, porque también pueden ser un mediador de la afectividad, un aspecto moderador o mediador dentro de la afectividad que tiene la terapia. Finalmente, el poder establecer también medidas objetivas de la conducta con búsqueda de la intimidad, ¿m? Como dice Ferrer. Entonces, esta es una literatura recomendada y básicamente este autor, Matthew Quinta, ha sido un gran precursor de las terapias contextuales con personas eh, dentro del colectivo LGBT. ¿M? Y pues estos también son otro material de alta calidad, pues que nos pueden brindar pautas y guías para brindar una atención oportuna. ¿Está? No, genial, Sara, muchas gracias también a ti por tu gran presentación y también por mostrarnos también cómo la aplicación, sobre todo con la psicoterapia analítico funcional, creo que es supremamente interesante también. Bueno, entonces vamos a cerrar un poco este pequeño simposio con Diana Acuña, ¿vale? Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Por favor, avísame cuando estén viendo mi pantalla. ¿Ya? Ok, Sí, ahí la. listo, súper. Bueno, pues como dijo Mateo, mi nombre es Diana Cuña, mis pronombres femeninos, soy psicóloga y tengo una maestría en psicología clínica desde la salud de la Universidad de los Andes. Entonces, el día de hoy eh, voy a hablar sobre consideraciones clínicas para atender practicantes BDSM. Inicialmente esta, esta parte del simposio se llamaba consideraciones clínicas para atender sexualidad BDSM, pero ya ahorita cuando les hablé de la definición, que es como más comprensiva del BDSM, es mucho más adecuado hablar como de practicantes. En ese sentido, esta charla va a estar dividida por un lado en dar este contexto de qué es BDSM, cuál es la relación del BDSM con la psicología y hablar ya como desde la parte de cómo ven las personas practicantes la terapia en psicología clínica. Entonces, bueno,
Lo primero es que BDSM es un conjunto de siglas que se puede entender como un macro acronismo, creo que es la palabra, un acrónimo, mejor dicho, que está multicompuesto. Entonces, BDSM se puede dividir en BD, que es bondage y disciplina, que tiene que ver con la parte más protocolaria y de restricciones, DS, que tiene que ver con dominación y sumisión, la parte de intercambio de poder, y el sadismo y masoquismo, que tiene que ver más con la estimulación física o el juego sensorial. Em, con esta resignificación de el dolor y la erotización del mismo, ya sea infringiéndolo o recibiéndolo. Eh, y en ese sentido, la definición más comprensiva que hay de BDSM, porque se habla de prácticas o se habla de identidad, es un espectro de experiencias e interacciones, frecuentemente, pero no siempre sexuales, que incluye el uso de restricciones físicas, castigos, estimulación física intensa, juego sensorial e intercambio de poder entre las personas que han dado su consentimiento para participar. Eh, digamos que esta es una definición que también parte de no ser binarista o heteronormada. Por eso hablamos de personas que han dado su consentimiento, porque solamente se habla de una persona activa y otra pasiva, o top bottom, como se dice apropiadamente. Y al final, pues lo que queremos es mostrar que hay muchas formas de interactuar y experimentar el BDSM, ¿no? Dentro de las prácticas que uno puede escuchar más comunes y que también han llegado a, como los medios audiovisuales, tienen que ver con los juegos de impacto como nalgadas y azotes, los juegos de rol, y muchas otras cosas que, por ejemplo, las restricciones, la privación sensorial de la vista, entre otras cosas que pueden incrementar como las sensaciones en el momento, ¿no? Entonces, bueno, y uno dice como, bueno, ¿por qué la gente practica esto, no? Porque la gente disfruta de esto o quiere hacer parte, quiere darle un espacio en su vida, ¿no? Entonces, las intencionalidades para participar pueden ser diversas y aquí solo hay algunas de varias. Por un lado, las personas que practican BDSM lo hacen para divertirse, para jugar, para explorar sensaciones físicas, también para explorar sus propios límites, para relacionarse eróticamente con otros y también vincularse con otras personas desde la intimidad. Eh, también algunas personas lo hacen para regularse emocionalmente, e incluso algunas prácticas que hacen las personas les ayuda a liberar estrés del día a día y otras preocupaciones. También algunas personas pueden hacerlo para experimentar estados alterados de conciencia que se ha documentado que pueden ocurrir en diferentes prácticas, incluido lo que se conoce como shibari o el arte erótico de ser atado o atar a alguien. Pero adicionalmente, otra de los motivos por los cuales uno puede participar en el BDSM es por una forma de expresión identitaria, que para algunas personas eso es la manera en que definen el BDSM, como una forma de un estilo de vida o una orientación sexual también. Em, Hablando de prevalencias de practicantes de BDSM, no es muy claro, algunos estudios hablan de 50% de la población, otros hablan del 10%, y eso tiene que ver con que hay una variabilidad en la forma en que se ha conceptualizado el BDSM. Algunas personas hablan de, o sea, algunos investigadores han hablado desde la parte de actos específicos, conductas observables, pero también han hablado como de BDSM como un gusto, ¿sí? Y eso hace que los porcentajes varíen. También tiene que ver con la metodología en que se ha recolectado esa información, la forma de contacto de los participantes, el preguntar sobre fantasías en vez de experiencias concretas o los tiempos de interés. Es decir, hay estudios que hablan como de si te ha interesado el BDSM a lo largo de tu vida o en los últimos meses si has hecho algo, ¿no? Y eso también determina la variabilidad como en el porcentaje de prevalencia. Em, y bueno, entonces, ¿cuál es la relación del BDSM con la psicología? ¿O qué es cómo ha sido la experiencia históricamente de los practicantes BDSM cuando han ido a consulta? Entonces, lo principal es que los practicantes de BDSM han sido históricamente patologizados. Ha sido el marco de referencia más usado por los terapeutas que han atendido practicantes BDSM.
No podemos olvidar que el DSM tiene y ha tenido también diagnósticos asociados al sadismo o el sadomasoquismo, ¿no? También la parte de los trastornos parafílicos, ¿no? Y creo que al final lo más importante es el nivel de funcionamiento, como si esto está interfiriendo o no. Pero también saber, como decía Dominic, como que a veces el problema no es que te guste esto, es la reacción que tiene la sociedad frente a eso y eso te genera un malestar, ¿no? Pero no está mal por eso, ¿sí? Y es encontrar contextos seguros, como también decía Sara. Entonces, pero bueno, esa ha sido como la tendencia más significativa, que en los últimos años ha ido disminuyendo porque los practicantes BDSM cuando buscan terapia buscan a un terapeuta especializado. No porque necesariamente sea el motivo de consulta relacionado con el BDSM, sino porque eventualmente cuando el tema se toque, si es algo significativo para la persona, pues no quiere encontrarse con algunas de las reacciones que son iatrogénicas dentro del contexto terapéutico. Entonces, bueno, ¿a qué se debe que haya una patologización históricamente, ¿no? Y que no solo sea con practicantes BDSM, sino como lo vemos también con personas trans y de género no conforme, ¿no? Y es que todo lo diferente o fuera de lo normal, como decía Dominia, entre grandes comillas, es tratado como una enfermedad y en ese sentido necesita ser curado. Y pues venimos del modelo médico. Entonces, la mayoría del conocimiento que existe en psicología está construido en marcos normativos y heterosexuales de la sexualidad, ¿no? Entonces se asume que las personas son heterosexuales, que son cisgénero, que están dentro de parejas como establecidas, ya sea en el matrimonio o formales, que no están como, no hay este reconocimiento de la em, no, uy, Dios, la no monogamia consensuada y otro tipo de orientaciones y dinámicas relacionales. Y pues que todo el sexo o actividad sexual, mejor dicho, está con el propósito reproductivo y tiene que ser coital y penetrativo, ¿no? O sea, como que están esas suposiciones detrás de. Y eso también marca el ejercicio profesional de muchas personas. Pero adicionalmente, tiene que ver con que la mayoría de programas de formación para psicología a duras penas hablan de sexualidad, ni qué decir de una sexualidad que se salga de lo normativo. ¿Y eso qué consecuencia tiene? ¿No? Y es que en un estudio se identificó que solo el 39% de los consultantes revelan que también son practicantes de BDSM a sus terapeutas precisamente por el miedo a ser juzgados, estigmatizados y discriminados o patologizados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sesgos que hay más comunes en terapia? Entonces, por un lado, que los terapeutas llegan a equiparar el BDSM con abuso o autolesiones, también que equiparan el BDSM como un sinónimo de trastorno mental, ¿sí? Entonces, si disfrutas de infligir daño a otras personas, hay algo mal en ti, ¿sí? Eres psicópata o tienes algún trastorno de personalidad, o también que el BDSM o los gustos o esas experiencias que disfrutas son consecuencia de una historia de trauma. Entonces, se ha pensado también durante mucho tiempo que las practicantes BDSM sufrieron abuso sexual cuando fueron niñas, cuando la evidencia y los estudios que han habido al respecto muestran que no, que las personas BDSM no tienen mayor probabilidad de una historia de trauma que las personas que no practican BDSM. También algo que puede pasar, no es tan común, pero ha pasado, es que los terapeutas lleguen a exigirle a los clientes que dejen el BDSM durante el tratamiento, como si esto fuera una especie de consumo no responsable donde la persona se le obliga o se le dice como yo no te puedo atender a menos a que dejes de consumir cierta sustancia, ¿no? Y por último, también hay una tendencia que ha pasado y es que cuando uno va a un terapeuta, siendo practicante de BDSM, y el terapeuta no está formado, no está especializado, no sabe nada de BDSM, eh, el cliente termina educando al terapeuta sobre BDSM, cuando esa no es la responsabilidad de un consultante, ¿no? Em, entonces, ¿no? Como con todo este contexto de qué es BDSM, por qué uno lo practica y cuáles son los sesgos que suelen haber en terapias, qué es lo que recomienda la literatura, y es literatura que está basada en terapeutas
que están especializadas en atender practicantes BDSM o que ellos mismos también lo son, o también de estudios donde se les ha preguntado a los practicantes de BDSM cómo sería esa terapia desde un enfoque afirmativo, desde el que hablaba Dominique Saro, ¿no? Entonces, por un lado vamos a abordar lo más, por así decir, heavy, que todo el mundo suele, o bueno, no todo el mundo, pero sí hay un sesgo muy grande en que el BDSM es abuso, ¿no? Entonces, ¿cómo uno identifica abuso? Porque también puede pasar que haya abuso en dinámicas BDSM. Y entonces es importante también ayudar al consultante a diferenciar esa distinción. Por un lado, en términos de marcas, usualmente las marcas en un episodio de abuso suelen ser defensivas de los antebrazos, ¿no? O la persona tapándose los órganos internos que son más sensibles. Por otro lado, no hay un patrón claro en los golpes. Y eso no suele ser así, por ejemplo, en las personas BDSM que hacen prácticas de impacto, ¿sí? Los, es- las zonas corporales están designadas, hay un mapa de colores que te dice como aquí es más peligroso que acá, ¿no? Y también que las personas que practican BDSM llegan a consensos, negocian, pero también se informan, porque las prácticas BDSM son prácticas inherentemente riesgosas. Siempre va a haber un riesgo. Entonces también que las personas que se involucren en ello, cuando lo hagan, sepan cuáles son esos riesgos y asuman ese riesgo también. No solamente la persona que está dando ese impacto, sino quien lo está recibiendo y cuáles son los cuidados que hay que hacer. Y otra cosa en términos de marcas, se evita mucho, o sea, uno tiende a ver en abuso, mejor dicho, espalda baja es donde están los riñones. Eso se suele evitar mucho en BDSM. Las orejas, los ojos, como las mucosas y estas zonas sensibles, también se tienden a evitar, ¿no? Por otro lado, otros marcadores de abuso tienen que ver con que la persona que abusa tiende a aislar a la persona abusada de su familia y de su círculo, ¿no? Para que no tenga opciones de escape ni de posibilidades de apoyo. Mm, por otro lado, la falta de comunicación o violación de límites establecidos durante la negociación. Algo que suele pasar en BDSM es que hay espacios que se llaman juegos o escenas. Cuando uno está en una escena, está ejerciendo ciertas prácticas, ciertos juegos, ciertas sensaciones, y ahí antes de ello se negocia, como qué es lo que va a pasar en este momento. E incluso si es una dinámica más larga, donde ya no se negocia cada sesión tal cual, ya hay establecidos algunos consensos mucho más grandes que hablan de la historia de esas personas que están involucradas, ¿no? Pero incluso así se tiende a preguntar como de cuál es la intención que queremos sentir hoy, ¿no? Porque la intencionalidad del juego puede cambiar, ¿no? Porque hemos tenido un día de mierda en el trabajo o porque nos sentimos muy alegres y queremos sentirnos más alegres, ¿no? Entonces también hay diferentes motivos por los cuales uno lo hace. Por ejemplo, al que uno menciona al inicio, motivos para participar, hay personas que realizan prácticas BDSM para meditar o como práctica espiritual, ¿no? Entonces, bueno, y por último, en un marcador de abuso, que no hay una posibilidad de retirar el consentimiento. Eso sí existe en BDSM, se llama la palabra de seguridad, que es algo que se consensúa entre las personas que están practicando, ¿no? Se conoce también el sistema de semáforo y otras más, que ya dependen como de la dinámica y lo que hayan construido las personas. Eh, Listo. Y ahora, entonces ya en términos como de recomendación, de otras recomendaciones, por un lado, y creo que como lo hablaba Dom en algún momento, la formación continua, especializada también en este caso en BDSM, como les comenté antes, pues ahora apenas se habla de sexualidad o el abordaje de la sexualidad en los programas de educación. Entonces también es uno como clínico está en la responsabilidad de formarse y seguir formándose en estos temas, porque igual siempre va a haber cosas nuevas. O sea, yo esta presentación, un poco más corta, un poco más larga, la había hecho hace 2 años y volví a revisar cosas para esta y fue como, pucha, hay un montón de artículos más, ¿sí? Y la forma en que hablan y la forma en que investigan es diferente. O sea, ya no es tan patologizante y eso me reconforta, como que no sea de esa manera. Por otro lado, en términos de esta formación, hacer parte de espacios de consultoría. O sea, la psicología clínica suele ser una profesión muy solitaria. Entonces, conformar grupos que nos ayuden a tener otros ojos en los casos, que nos den otras perspectivas es importante y también la supervisión. Y eso va de la mano con
el cuarto punto que puse acá y es reconocer los sesgos y las reacciones emocionales que tenemos al entender practicantes BDSM. Eso es súper importante, porque el punto no es que no vayamos a tener sesgos, siempre vamos a tener sesgos de lo que sea. La persona que te diga que no es homofóbica, pues no, no es persona, no está bien, ¿sí? Los sesgos existen desafortunadamente. Lo importante es saber que los tenemos y saber cómo se puede mostrar a través, por ejemplo, del lenguaje, como dice Dominic. Y cómo nos sentimos también, porque como dice Fab, no solamente es el consultante quien está en terapia, sino yo como terapeuta. Y lo que yo siento tiene un impacto en la otra persona. Y también me da luces sobre cómo, si, como yo siento, con lo que hace la persona, cómo responden las demás personas, cómo se sienten usualmente cuando la persona hace eso. Y le podemos ayudar también considerando lo que es importante para él, ¿no? Ya en términos de BDSM, otras cosas es normalizar y afirmar el BDSM, ¿no? Que algo que suele pasar es que también hay un enfoque de atención mucho más neutro. No es patologizante, pero tampoco es afirmativo, pero el problema es que vivimos en una sociedad que suele patologizar y estigmatizar el BDSM. Es mejor y es más útil y es más provechoso y más nutritivo para un proceso que nosotros tengamos un enfoque afirmativo. ¿Mm? Es también un ejercicio de justicia social, como lo decía Dom. No solamente somos terapeutas y ya, ¿sí? Vivimos en una sociedad que usualmente discrimina, ¿sí? Y es mucho más beneficioso ser un aliado, saber sobre esto. Y no solamente como, bueno, no pasa nada que hagas eso. No, ok, validemos esa identidad, validemos la importancia y la relevancia que tiene el BDSM en la vida de esas personas. Ujú. Em, También habla como de tener una postura crítica y no solamente como el entero, como lo que nos pudieron haber dado en nuestros programas de formación. Por otro lado, también lo que han dicho practicantes BDSM que han estado en terapia es que un enfoque que funciona mucho más es desde la curiosidad y el interés apropiados, porque entonces el punto no es como pasamos de un momento patologizante donde es como, no puedo creer que hagas eso, me da asco, me repugna, no te entiendo, o no te puedo seguir atendiendo porque no tolero esto, a pasar a un lado de cuéntame más. ¿Y cómo funciona eso? Y eso como, sí, ¿qué hace esa persona contigo? No, sí, esto no es curiosidad morbosa. Los consultantes no nos tienen que decir y ponernos como un diario de todas las actividades que puedan hacer dentro del BDSM y las dinámicas. Es más como la pregunta puede ser y preguntas abiertas desde la curiosidad, ¿qué hace el BDSM por ti? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Sí? ¿Qué ganas con eso? Em, Y también ayuda a que en la parte inicial de un proceso, uno, en esta parte de evaluación y entrevista, pregunte sobre sexualidad, ¿sí? Porque es algo que no se suele preguntar. Uno pregunta cómo está conformada tu familia, tienes pareja, cómo es tu red social, incluso a veces como tienes alguna identidad religiosa, pero la sexualidad como que es como relegada, como al cuarto. Eso casi no se toca a menos que la persona lo traiga, ¿no? Y a veces puede ser muy valioso que se hable desde el inicio, porque eso también le muestra al consultante como, ah, esta persona sabe algo, ¿sí? Y le interesa saber de mí. No porque realmente el BDSM sea el motivo de consulta, ¿no? Pero puede pasar que el problema es algo interpersonal y la mayoría de vínculos de la persona son transversales al BDSM o son atravesados por el BDSM. Entonces es importante conocer las dinámicas, conocer el lenguaje, la terminología, ¿no? Y también como en este ejercicio de informarse, y de justicia social y análisis crítico, como uno como terapeuta informarse sobre las organizaciones BDSM que hay en la ciudad, por ejemplo, que uno atiende, ¿sí? Para que uno pueda decirle a la persona, ¿te interesa conocer más? ¿Es algo que quieres explorar? Puedes ir a estas reuniones que se llaman Moncho, donde son tertulias, conoces a personas, conoces sobre temas de BDSM y no tienes, no es una cita ciegas, tienes que jugar con alguien sí o sí. Es un lugar donde puedes conocer personas que te pueden ayudar en este camino de empezar. Y bueno, ya con todo eso es lo que se conoce un poco y la idea de atrás es desarrollar humildad cultural. Hay o sea, el concepto similar es competencia cultural,
Pero la humildad cultural aborda más como esa aproximación que invita a los terapeutas a trabajar desde una actitud de apertura, a aprender constantemente también y a reconocer que las demás personas son individuos únicos y que la verdad que yo tengo no es la única, ¿sí? Y que mi perspectiva no es la única válida, sino que las otras personas también tienen sus verdades y tienen sus identidades y son importantes. ¿Y cuáles identidades culturales son importantes? Eso es decisión de ellos, ¿sí? Y si son relevantes para el proceso. Y humildad cultural también porque competencia habla como de que uno va a llegar a un tope. Es como ya, me desarrollé completamente, ya fui muy competente, ya no hay nada más que aprender. Con la humildad es como, siempre voy a tener que aprender, porque cada persona es diferente. Incluso en el BDSM, la intencionalidad que yo tengo en este momento puede ser completamente diferente a la que en un año. O con esta persona es una y con esta persona es otra. O en este momento el día es esta y mañana es esta. Entonces, todo puede cambiar, ¿no? Todo puede ser diferente. Y pues algunas recomendaciones en términos de libros. Están estos dos, los dos están escritos cada uno por dos terapeutas que también trabajan con población BDSM o que incluso son practicantes BDSM también. Y pues bueno, muchas gracias. Y por último, pues estas son las referencias. Perfecto, y muchas gracias también a ti por la presentación. Bueno, entonces, bueno, tuvimos tres grandes presentaciones el día de hoy. Hablamos de varios temas, varias cosas que pueden estar por ahí. Entonces vamos a dar un espacio para preguntas del público, ¿listo? Entonces las preguntas del público pueden ir dirigidas hacia una de las personas que presentó o puede ir dirigida en general como para las tres personas, para los tres presentadores, ¿vale? Entonces, no sé qué preguntas puede tener el público, una duda, algún Hola, comentario también. hola, buenas Hola. tardes. Sí, ahí te escuchamos. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿De qué forma yo podría encontrar un terapeuta? Es decir, como por redes o como por grupos especiales o como por nichos especiales cuando quiero tratar un tema eh, de BDSM. Porque yo, por ejemplo, una vez intenté buscar sexólogo, pero fue extremadamente difícil, muy difícil. Y aparte cuando uno encontraba uno, ese uno decía, no, yo nunca trato esos temas. Donde uno en los espacios de la vida real, que no sean grupos especiales o que de pronto uno sea una persona primeriza buscando esto, podría hacerlo. O cuál sería como la palabra para enganchar. Ujú. Bueno, entonces si Bueno, me quieres, imagino que vamos yo con no. Diani. Sí. Sí. Bueno, es una buena pregunta, Kitty Patitas Suaves, porque a mí lo que me pasa es que, bueno, esto está grabado. Bueno, yo también soy practicante de BDSM, ¿sí? Entonces, el problema es que a mí, yo soy amigo de muchas personas de la comunidad, entonces yo no puedo atenderlas. Entonces también me pasa que es como, pucha, ¿a quién te recomiendo? ¿Sí? ¿A quién te puedo recomendar? Porque las personas que yo puedo conocer por nombre hablan en otro idioma. O sea, nada que hacer, ¿no? Em, entonces también puede ser como por comunidad de DSM, como preguntar ahí quién conoce terapeutas, ¿no? Porque ese también es, o sea, a veces el nicho es lo que hay, desafortunadamente, pero no es lo único que va a haber, pero puede ser un primer paso para ello, ¿no? Entonces te diría eso, como si haces parte de alguna comunidad o te interesa ser parte de alguna comunidad, empezar como a contactarlos, a ir a algunos eventos, ya sea públicos o por DM con alguna persona, y que esa persona te pueda orientar como de qué psicólogos recomienda que estén especializados en BDSM, buena atención de sexualidades no normativas. Pero eso responde a tu pregunta. Yo sé que no es muy halagadora, lo siento. O sea, es difícil. No, 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 sí me parece lo que dijiste al final, que es encontrar como, dijiste al final una palabra clave ahí y es como no buscarlo tanto por BDSM, sino por, dijiste, acabas de decir una palabra que me quedó ahí resonando, Sexualidades no normativas. esa.
Es como eso, como tratar de buscarlo a través de esa palabra específica, de pronto me acerca más a lo que necesito que la palabra BDSM. Es como eso. Gracias, resolviste. De nada. No, pero igual gracias también por la pregunta porque entonces me pone a la tarea de yo buscar, porque es un vacío y creo que es importante llenarlo de alguna manera. Vale, aquí en el chat, Valentina nos menciona, buenas tardes, aquí en Argentina está la comunidad de Kinky Vibe, que hacen talleres y también son psicólogos que o pueden conocer. Entonces, gracias también por esto, porque también nos ayuda y nos amplía también un poco a la red de profesionales. Pero encontrar terapeutas, Ruth Pablo menciona, pero encontrar terapeutas que se especialicen en temas de sexualidad no normativa sería PRIA, ¿no? Es el único lugar que conozco que posiblemente atiende profesionales capacitados. Eh, no sé, Dominic, ¿nos quieres contar algo de eso? O, Sí, bueno, no dentro de sé, nuestro equipo tenemos profesionales formados, formadas en estos temas de sexualidades no normativas, prácticas sexuales no normativas, y pues nada, que nos contacten vía Instagram y WhatsApp. Ahí estamos presentes. nada. Diana. Sí, ay, menos mal alguien dijo lo de Argentina porque sí, sí es verdad, ya. Es que en Colombia no tanto, por eso mi cabeza como que no lo tiene tan claro. Hay una red que se llama Psicodisidentes. Entonces voy a poner aquí en el chat el arroba, está en Instagram y ahí también puedes preguntar. Vale. Gracias. Genial. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Germán. Sí, sí, yo quería como comentar, creo que no había sido tan consciente hasta ahorita que lo mencionan de pronto como el vacío que hay en términos educativos dentro de los programas de pregrado y posgrado, en términos de sexualidades diversas y eh, prácticas sexuales diversas, porque creo que yo no tengo un recuerdo ni en mi pregrado ni en mi posgrado de que hayamos tenido una materia que no fuera una electiva donde se abordara esto. Sí, creo que hay electiva, pero no como parte del esquema principal curricular. Y eso me parece preocupante y también me responde un poco porque malas experiencias que tuve aún como terapeuta yendo a psicólogos también, donde, digamos, mi intención era abordar un tema de no monogamias éticas y siempre el abordaje de esos colegas era control de impulsos. Si tienes un problema de control de impulsos. Entonces, creo que es muy interesante que estos espacios puedan de alguna forma también empezar a generar un aporte en términos de cómo cambiar los programas y los esquemas curriculares, cómo de pronto acercarnos a Scopaps y a los programas, digamos, de las universidades que puedan también notar esto, ¿sí? Notar esta necesidad, notar esta importancia de que los pensum respondan también como a las características reales de la población con la que trabajamos. Entonces creo que está súper. Y sobre todo porque pienso que incluso con temas que ya a este punto llevan un recorrido más alto, como las sexualidades diversas, todavía no hay una discusión, eh, digamos, no hay una formación dentro de la academia que oriente cuál debe ser la postura del terapeuta. Y cuando eso no se pone sobre la mesa, creo que es también dejar que el terapeuta elija responder desde su propia historia y desde su propio criterio. Y lo que sí me encontré mucho fue colegas que a veces pues lo veían era desde su postura moral o su postura religiosa, su postura, pero no desde qué dice la ciencia al respecto y bájate un poco de eso y bueno, es una postura diferente. Y si eso no ha pasado con sexualidades diversas, que ha hecho un gran trabajo y un gran camino, pues mucho menos con prácticas, porque justamente ahorita que Diana lo decía, yo también soy practicante de BDSM, también psicólogo, también terapeuta, y gracias por decirlo, porque decías una estadística, yo lo anoté y es como que el 39% de los consultantes no lo cuentan a su terapeuta, y yo diría
y cuántos terapeutas nos sentimos cómodos diciéndolo, ¿sí? O mencionándolo eventualmente, mucho menos. Entonces, creo que está interesante que pues esos espacios sean. Gracias por generar este espacio. No, gracias a ti también por tu comentario. Bueno, yo tengo también una opinión ahí al respecto, pero no sé si, no sé, Sara, Dominic, Nene quieren opinar también de esto que nos acaba de comentar Germán. Sí, pues yo ahí iba a decir que total, o sea, la falta en términos de los programas en psicología acá en Colombia es súper grande, o sea, de nuevo tocar temas de sexualidad, no, como por encima siquiera. En ese sentido, ahí retomo lo que decía Diani hace un momento, como la importancia de la consultoría, de generar estos grupos de estudio, de formación y de, pues básicamente de colegaje. Para responder ahí la pregunta de Ruth, nosotros tenemos pensado desde PRIA organizar esos programas de formación para terapeutas. Estamos todavía en trabajo, precisamente porque la idea es ofrecer un programa que se ajuste a las mismas necesidades de los y las profesionales. En ese sentido, pues básicamente para responder, estamos próximos. Todavía no sabemos cuándo, pero próximos a sacar un programa de formación. Vale. Bueno, ahí también un poco aprovechando esto que menciona Germán y que estamos acá hablando. Creo que también parte un poco de poner sobre la mesa todos estos temas y hablar abiertamente sobre temas de sexualidad por medio de los grupos, del colegaje y también sobre los eventos. Creo que algo que es muy útil también y que sucede también en pocos chapters directamente de ICBS es tener una representación en diversidad. Creo que tener un tema, pues una representación de diversidad directamente desde ICBS Colombia pone sobre la mesa también cómo hablar de estos temas de que también un poco entre contactos y entre las personas que estemos aquí también podamos decir, no, yo quiero hablar sobre este tema, quiero preguntar más sobre ello. Creo que este evento también surgió a partir un poco desde mi experiencia personal y profesional, porque las personas que fueron conferencistas el día de hoy, pues también he tenido la oportunidad de trabajar con cada uno de ellos y creo que los recomiendo profundamente a nivel profesional y a nivel personal. Y creo que esto me ayuda un montón también a mirar como que hay un vacío muy grande en términos de sexualidad humana, en términos de diversidad en general. Y pues yo creo que tener escenarios o incluso entidades como ACBS que estemos difundiendo información, creo que es algo que es supremamente muy útil y me uno a lo que mencionas también de poder a partir de estos eventos y a partir de esta información llevarlo también a otros lugares, a Colsig, a diferentes universidades, em, que hay cosas que se están discutiendo también en este momento, como que las clases de sexualidad humana están normalmente como electivas de final de grado o incluso al principio y no como algo obligatorio. Creo que podría ser demasiado importante y relevante para nuestra actualidad. Entonces, muchas gracias también por eso y pues quería mencionar esto a grandes rasgos de que necesitamos seguir haciendo eventos, necesitamos seguir haciendo, difundiendo información, haciendo grupos, colegaje, etcétera. Entonces también, bueno, desde ahí sí vamos a seguir intentándolo y pues también entre todos los que estamos aquí presentes y todos los que estén también interesados, pues que podamos crear una gran red de profesionales que nos podamos apoyar en ello. Mm. Bueno, todavía tenemos un tiempo por si acaso, si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de cerrar. Sí, bueno, yo tenía un comentario y es referente a cómo también desde nuestro ejercicio profesional nos preparan para identificar aspectos que hemos mencionado el día de hoy, como esa actitud, bueno, esas lentes de humildad cultural, ¿no? Como también el identificar aspectos culturales, la interseccionalidad eh, en un país tan rico y tan diverso como es este, cómo nos preparan precisamente para ofrecer atención eh, a las personas que pues, claramente requieren un servicio, ¿no? Digamos que hoy hablamos de una interseccionalidad No, señor. fundamental en el Rápido. género, ¿no? Pero pues
¿Qué pasa, por ejemplo, con eh, las personas con prácticas sexuales no normativas? Mm, Así en relación a las comillas, entre comillas. Vale, está perfecto. Bueno, entonces por ahora pues vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco a, pues, sobre todo a Dominic, a Sara, a Diani por estar aquí presentes, por colaborarme también en este gran evento. Creo que estuvo supremamente interesante, supremamente llamativo. Queremos también extender la invitación a todas las personas que estén aquí a que se nos sumen a las redes sociales de ICBS Colombia, que se puedan inscribir también a ICBS Colombia también, que ahí tenemos en la plataforma muchas cosas, muchos elementos también y muchos eventos que van a venir posteriormente. Y bueno, pues cualquier cosa también estamos aquí pendientes, ¿vale? Por si acaso, pues yo les voy a dejar como mi correo también aquí en el chat, así muy rápidamente, por si alguna persona, no sé, necesite algo en particular, necesite comentar algo, quisiera revisar algo desde, pues, desde el BP de diversidad del Chapter de Colombia, que en este momento soy el encargado yo. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, también aquí estaremos presentes. Y bueno, pues muchas gracias también por asistir. Estamos hablando y nos vemos en la próxima oportunidad.